La existencia misma de Israel nunca ha estado más amenazada que ahora mismo. No por Hamás, que carece de los medios para derrotar a Israel militarmente, sino por sus propias acciones. No solo la nación está sufriendo enormes pérdidas militares y su difícil guerra urbana, sino que la extraordinaria brutalidad de Israel en Gaza está uniendo a todo el mundo en su contra. ¿No me crees? En una reciente votación de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 174 países, que representan el 94% de la población mundial, votaron a favor de la autodeterminación política para Palestina, mientras que solo 4 países, incluyendo Israel y los Estados Unidos, votaron en contra. La semana pasada, expertos geopolíticos de todo el mundo se reunieron en Alemania para asistir a la Conferencia de Seguridad de Múnich. La gran conclusión de esta conferencia es que Israel se ha vuelto mucho más aislado internacionalmente, incluyendo a amigos y aliados, de lo que ellos piensan. Israel ahora depende completamente de su único verdadero partidario y facilitador restante de esta guerra, que por supuesto es Estados Unidos. Pero sorprendentemente, incluso el apoyo de los Estados Unidos ahora está disminuyendo rápidamente. Casi el 60% de los estadounidenses, eso es casi 3 de cada 5 personas, apoyan un alto al fuego, con un 19% en disminución que se opone. Y sin embargo, increíblemente, algunos líderes israelíes ahora están pidiendo abiertamente una guerra aún más amplia en el Medio Oriente. Actuando sobre información de inteligencia acerca de Hamás y los rehenes, las fuerzas especiales israelíes allanaron el hospital principal en el sur de Gaza el pasado jueves, a pesar de los llamados internacionales para la protección de los civiles. Esto coincide con las preocupaciones de Egipto sobre la ofensiva terrestre planeada por Israel en Rafah, donde se refugian 1.4 millones de palestinos desplazados. En el video de hoy revelaré la escalofriante verdad detrás del verdadero objetivo a largo plazo de Israel en Gaza y más allá, y cómo en realidad no tiene nada que ver con derrotar a Hamás. La verdad te sorprenderá. Desglosémoslo. El gobierno israelí argumenta que está en una lucha moral por la supervivencia contra Hamás y por lo tanto debe tomar todas las medidas, incluyendo la destrucción completa de Gaza, para sobrevivir. Pero la dura y fría verdad es que esto es falso. Permíteme explicar. En todos los años de gobierno de Hamás en Gaza, después de 2007, Hamás nunca ha capturado territorio israelí, mucho menos amenazado remotamente la existencia o supervivencia de Israel. Francamente, no podría hacerlo incluso si quisiera. Hamás tiene alrededor de 30.000 combatientes, mientras que las fuerzas de defensa de Israel tienen más de 600.000 personal activo y de reserva. Hamás carece de una fuerza aérea, vehículos blindados, una base industrial militar y cualquier maniobrabilidad geográfica fuera de Gaza. Además, Hamás lanza muchos cohetes, pero casi todos son interceptados o causan poco daño. En pocas palabras, Israel tiene un dominio militar vasto y ni siquiera está cerca. Es importante destacar que el 7 de octubre no fue el resultado de un Hamás mejorado o más mortal, sino más bien un impactante fracaso de la seguridad israelí. Los líderes israelíes ignoraron amplias advertencias de un próximo ataque de Hamás e inexplicablemente dejaron la frontera entre Gaza e Israel gravemente desatendida. Aún más asombroso, lo hicieron solo días después de que extremistas israelíes asaltaran el complejo de la mezquita Al-Aqsa, uno de los sitios más sagrados del Islam. Hamás aprovechó la falla de seguridad de Israel al violar fácilmente la frontera el 7 de octubre. Hasta ahora, también se sabe que las muertes de civiles israelíes en ese día horroroso fueron en parte también causadas por el bombardeo aéreo israelí y el fuego cruzado en el contraataque de las fuerzas de defensa de Israel, pero al reforzar la frontera con Gaza, Israel ha detenido fácilmente más incursiones terrestres de Hamás. Lo que es perturbador es que la absoluta dominancia militar desproporcionada de Israel se extiende también a las muertes de civiles. Solo echa un vistazo a este gráfico perturbador. Entre 2008 y 2022, Hamás y otros militantes mataron alrededor de una docena de civiles israelíes por año, mientras que Israel generalmente mató al menos 10 veces más civiles palestinos. Hubo un pico en 2014 cuando Israel invadió Gaza con 19 civiles israelíes muertos frente a 1.760 civiles palestinos. Y por supuesto, el 7 de octubre, con alrededor de 1.100 civiles israelíes muertos frente a más de 20.000 y contando civiles palestinos, en su mayoría mujeres y niños, asesinados en Gaza. Ahora, el gráfico que acabo de mostrarles era del 3 de enero. Hasta el día de hoy, el recuento de muertes en Gaza ya ha superado los 28.000 civiles inocentes. Como tal, simplemente no hay un caso práctico, geopolítico, legal y mucho menos ético para la destrucción y la brutalidad genocida que Israel ha infligido a los civiles palestinos en Gaza.
La narrativa que Israel está vendiendo a su población, que Gaza debe ser aniquilada para asegurar la supervivencia de Israel, está siendo impulsada por la misma clase política que bajó la guardia de Israel en la antesala del 7 de octubre. En pocas palabras, los líderes israelíes buscan encubrir sus errores aniquilando Gaza. Ahora, si crees que esto es falso y piensas que Israel está llevando a cabo una cuidadosa campaña de bombardeo de precisión y haciendo todo lo posible para evitar bajas civiles, entonces simplemente escuchemos las citas directas de los principales líderes de Israel. Toda la franja de Gaza necesita estar vacía, aplanada, justo como en Auschwitz. Que sea un museo para que todo el mundo vea lo que Israel puede hacer. Que nadie resida en la franja de Gaza para que todo el mundo lo vea. Porque el 7 de octubre fue de alguna manera un segundo holocausto. Ese era el alcalde israelí Matula David Azulay. O toma al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, un fascista autodeclarado que pide que la población de Gaza se reduzca a 100,000 o 200,000, bajando de la población actual de más de 2 millones. Y luego está el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, quien afirmó que Gaza no volverá a ser lo que era antes. Eliminaremos todo. A lo largo de los años, Israel ha respondido a los cohetes de Hamás con masacres periódicas como en 2014 y ataques aéreos más regulares. Los israelíes incluso tienen un nombre escalofriante para su matanza periódica, llamada cortar el césped. Es de conocimiento común que dentro de Israel Hamás ha servido durante mucho tiempo como un apoyo político de bajo costo, utilizado por el primer ministro Netanyahu para demostrar a los israelíes que una solución de dos estados es imposible. Y es crucial no olvidar que Netanyahu ha respaldado a Hamás con el único propósito de dividir y debilitar a la autoridad palestina que siempre ha estado tratando de hacer que una solución de dos estados funcione. A finales del año pasado, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, resumió perfectamente la situación actual con la siguiente declaración escalofriante. Gaza se está convirtiendo en un cementerio para niños. Se informa que cientos de niñas y niños están siendo asesinados o heridos todos los días. Las operaciones terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel y el continuo bombardeo están afectando a civiles, hospitales, campos de refugiados, mezquitas, iglesias e instalaciones de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo refugios. Nadie está seguro. Si de alguna manera aún no estás convencido, entonces considera que múltiples medios y los medios de comunicación convencionales se han visto obligados a admitir cuán extenso e indiscriminado se ha vuelto el bombardeo masivo de Israel a Gaza. Comencemos con este revolucionario artículo de The Guardian titulado ¿Cómo la guerra destruyó los barrios de Gaza? Investigación visual. Dentro encontrarás el mapa más perturbador que muestra los edificios dañados en Gaza desde el 7 de octubre. Esto no es Israel intentando eliminar a Hamás. Esto es Israel intentando eliminar cualquier posibilidad futura de que la vida normal regrese alguna vez a Gaza. Pero, ¿cómo hizo esto Israel? Pensé que estaban tomando todas las precauciones necesarias para reducir la pérdida de vidas civiles inocentes. Bueno, por supuesto, esta es la historia que todos hemos comprado, pero la verdad se revela en esta investigación del New York Times, que comienza con esta escalofriante declaración. Durante las primeras 6 semanas de la guerra en Gaza, Israel utilizó rutinariamente una de sus bombas más grandes y destructivas en áreas que designó seguras para los civiles. La investigación en video se centra en el uso de bombas de 2,000 libras en un área del sur de Gaza donde Israel había ordenado a los civiles que se trasladaran por seguridad. Agrega más tarde que desde octubre, los Estados Unidos han enviado más de 5,000 municiones Mark 84 a Israel, un tipo de bomba de 2,000 libras. O toma esta investigación de Cable News Network que muestra imágenes perturbadoras de una bomba de 2,000 libras siendo lanzada en un campo de refugiados de Gaza. Continúa diciendo que estas bombas de 2,000 libras son 4 veces más pesadas que las bombas más grandes que los Estados Unidos lanzaron sobre Estado Islámico de Irak y Siria en Irak. Mark Garlasco, un ex analista de inteligencia de defensa de los Estados Unidos y ex investigador de crímenes de guerra de la Organización de las Naciones Unidas, verificó el informe de Cable News Network y dijo que la densidad del primer mes de bombardeo de Israel en Gaza no se había visto desde Vietnam. Tienes que remontarte a la guerra de Vietnam para hacer una comparación. Incluso en ambas guerras de Irak nunca fue tan densa. Los expertos en municiones han culpado el uso extensivo de estas bombas por el aumento en el número de muertes en Gaza. Pero el hecho de que Israel usó deliberadamente una de sus bombas más destructivas en una de las áreas más densamente pobladas en la Tierra es francamente repugnante.
Pero ahora llegamos al meollo de este asunto. Netanyahu ha ordenado el aplanamiento de Gaza no para proteger a Israel de Hamás, sino para expulsar a la fuerza a toda su población, haciendo que Gaza sea completamente inhabitable. Esto le permitirá cumplir su misión de larga data de obtener el control total israelí sobre el territorio y, más fundamentalmente, sobre todo el Gran Israel. Eso incluye a Israel de las fronteras de la guerra de 1967, más Gaza, la ribera occidental y Jerusalén Este. Básicamente, en otras palabras, toda la tierra desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Netanyahu obtiene el beneficio adicional de aferrarse al poder a pesar de sus graves otros fracasos. La Gran Israel es hogar de aproximadamente 7 millones de judíos y 7 millones de musulmanes palestinos y cristianos palestinos. Claramente, Israel solo puede gobernar la Gran Israel dominando completamente a 7 millones de palestinos o expulsándolos de sus hogares mediante la guerra, la violencia y la discriminación extrema. Esta búsqueda de la Gran Israel ha llevado a la nación a cometer algunos de los crímenes más graves contra el pueblo de Palestina, que es exactamente lo que dictaminó la Corte Internacional de Justicia cuando confirmó que Israel está de hecho cometiendo plausiblemente un genocidio en Gaza. Si necesitas más pruebas de que esta guerra realmente no se trata de eliminar a Hamás y en cambio se está preparando para dominar todo el futuro de Gaza, mira este nuevo informe que se publicó la semana pasada y muestra cómo Israel ha otorgado licencias de exploración para gas natural en lugares que se consideran dentro del límite marítimo de Palestina en preparación para ocupar estas áreas. Por supuesto, este nuevo desarrollo ha generado preocupaciones sobre posibles violaciones del derecho internacional, pero seamos honestos, estas preocupaciones se han planteado sobre el trato de Israel a Palestina durante décadas y nunca ha habido movimientos serios para realmente responsabilizar a Israel de estos estándares internacionales. El intento de Israel de crear violentamente un Israel más grande fracasará. Las fuerzas de defensa de Israel están sufriendo pérdidas masivas en la brutal guerra urbana en Gaza, y mientras Israel ha matado a más de 28,000 gazatíes, que en su mayoría son mujeres y niños, no ha destruido la capacidad de Hamás para resistir la invasión de Israel. Los líderes de las fuerzas de defensa de Israel dicen que derrotar a Hamás requerirá muchos más meses, pero mucho antes de eso es probable que la oposición global se vuelva insuperable. Algunos líderes israelíes incluso están pidiendo abiertamente una guerra aún más amplia en el Medio Oriente. Además, los Estados Unidos no están en posición de seguir apoyando incondicionalmente a Israel, mucho menos de luchar en una guerra más amplia en el Medio Oriente. Después de haberse extendido demasiado y haber agotado su arsenal de municiones, tanto en Ucrania como en Gaza, los Estados Unidos también enfrentan una severa y costosa aislación diplomática mientras defienden las acciones indefendibles de Israel. En votaciones recientes del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, los Estados Unidos han estado casi solos respaldando las acciones hiperviolentas e injustas de Israel. Esto está perjudicando a los Estados Unidos y a innumerables otras áreas de política exterior y economía global. El pueblo estadounidense se opone firmemente a otra guerra de los Estados Unidos y su oposición se escuchará en este año electoral, incluso por un Congreso en el bolsillo del complejo militar industrial e incluso por un gobierno en el que el lobby de Israel tiene una cantidad increíble de influencia y poder. El gasto relacionado con el ejército también ha puesto al presupuesto federal de los Estados Unidos bajo una tremenda presión, lo cual ha sido un factor central en el aumento vertiginoso de la deuda pública, de alrededor del 35% del Producto Interno Bruto en el año 2000 a un impactante 100% del Producto Interno Bruto hoy. Con deudas en aumento y el incremento en las tasas de interés de los préstamos hipotecarios y al consumo, el pueblo estadounidense está resistiendo los llamados de Biden para más gasto deficitario para financiar guerras en Ucrania y Gaza. Los Estados Unidos y los países árabes deberían acordar rápidamente establecer una fuerza conjunta de mantenimiento de la paz para mantener seguras a ambas partes en el contexto de la implementación de una solución de dos estados. Pero al concluir el video de hoy, quiero terminar con un pensamiento final importante, y eso es la claridad moral. El año pasado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se paró junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una base militar en Tel Aviv y dijo esto: demasiado a menudo en el pasado, los líderes han equivocado frente a los ataques terroristas contra Israel y su gente. Esto debe ser un momento de claridad moral. Blinken estaba correcto en esta declaración. La claridad moral requiere que el mundo condene las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre y el encarcelamiento de rehenes como pura maldad. Pero, ¿estas atrocidades justifican la represalia de Israel en Gaza, que hasta ahora ha matado a más de 29,000 palestinos, incluyendo a más de 12,000 niños?
Además, provocando que más de medio millón de personas en Gaza ahora enfrenten un hambre catastrófica equivalente a niveles de hambruna de inanición. Por supuesto, la respuesta es un no claro y rotundo. Condenar a Benjamin Netanyahu y a su gobierno por desatar una venganza desproporcionada sobre personas inocentes en Gaza no es ser anti-Israel. En realidad es ser pro-Israel. Recuerda mi línea de apertura del video de hoy. La existencia misma de Israel nunca ha estado más amenazada que ahora. No por Hamás, que carece de los medios para derrotar a Israel militarmente, sino por sus propias acciones. Los líderes y diplomáticos israelíes deben dejar de gritar que todos los críticos son antisemitas y escuchar lo que el mundo realmente está diciendo. Israel y Palestina necesitan vivir lado a lado, basándose en el derecho internacional y la seguridad mutua. El apoyo a una solución de dos estados es apoyo para la paz y la seguridad del pueblo judío en el Estado de Israel, así como apoyo para la paz y la seguridad del pueblo palestino en el Estado de Palestina. En contraste, continuar apoyando el genocidio de Israel en Gaza, que aumenta el sentimiento anti-Israel y anti-Estados Unidos en todo el mundo, está completamente y directamente opuesto a la seguridad a largo plazo de Israel y quizás incluso a su supervivencia. Los estados árabes e islámicos han declarado repetidamente su disposición a normalizar las relaciones con Israel dentro del contexto de una solución de dos estados. Los Estados Unidos y los países árabes deberían acordar rápidamente establecer una fuerza conjunta de mantenimiento de la paz para mantener seguros a ambos lados en el contexto de la implementación de esta solución de dos estados. Esto es lo que todo el mundo quiere y francamente esto es lo que todo el mundo necesita ver. A todos, gracias por llegar hasta este punto en el video y como siempre agradezco su increíble apoyo. Asegúrate de presionar ese botón de suscribirse. Lo más importante, déjame un comentario abajo ya que me encantaría escuchar tus pensamientos y opiniones sobre el video de hoy acerca de Israel y Hamás y cómo va a ser el futuro de esta guerra. A todos, gracias por su apoyo y nos veremos en nuestro próximo video pronto.